Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde destapamos todos los secretos, romances y dramas que se esconden detrás de esas producciones que tanto nos hacen suspirar. ¡Qué gusto tenerlos aquí! Hoy, tenemos un programa explosivo, de esos que van a dar que hablar. Nos vamos a sumergir en un mundo de rumores, confesiones inesperadas y verdades ocultas, porque vamos a analizar a fondo si eso que siempre sospechamos sobre ciertas parejas de la pantalla chica es real, o simplemente fruto de nuestra imaginación. ¿Recuerdan esa química innegable entre Ander Zel y Kerem Bürsin? ¿Esa tensión palpable entre los protagonistas de Yargı? Hoy vamos a desentrañarlo todo. Y además hablaremos de Hakan, un nombre que quizás no le suene tanto, pero que juega un papel clave en el entramado de las relaciones detrás de cámaras. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. No se pierdan ni un solo vídeo. Subimos contenido nuevo todas las semanas y queremos que sean los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas. Ahora sí, vamos a empezar. Comencemos con el plato fuerte de hoy, Ander Zel y Kerem Bürsin. Su historia de amor en la vida real, nacida en los sets de grabación de Senkalkam, nos tuvo a todos enganchados. La serie, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, nos presentó a Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador. Género: comedia romántica en su máxima expresión, con toques de drama, claro, porque si no, no sería una serie turca. La química entre Hande y Kerem era innegable, traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo gritaba que había algo más que una simple relación profesional. Y efectivamente, al poco tiempo de iniciada la serie, confirmaron su romance. El mundo entero enloqueció. Se convirtieron en la pareja del momento, sus fotos juntos inundaban las redes sociales y los fans creaban miles de edits con sus mejores momentos. Revistas de todo el mundo publicaban artículos sobre su relación, analizando cada detalle, desde sus outfits coordinados hasta sus declaraciones de amor en entrevistas. La presión mediática era enorme, pero ellos parecían disfrutar cada segundo. Pero, ¿siempre se amaron? Aquí es donde entra la especulación. Algunos dicen que el amor surgió de manera espontánea, que se fueron enamorando poco a poco mientras grababan la serie. La convivencia diaria, las largas jornadas de trabajo y la necesidad de confiar el uno en el otro para construir sus personajes, fueron creando un lazo cada vez más fuerte. Las escenas románticas, por supuesto, ayudaron mucho a que la llama se encendiera. Sin embargo, otros, más cínicos, creen que fue una estrategia de marketing, una forma de generar aún más interés en Senkalkam. La verdad, solo ellos la saben. Lo que sí es cierto es que su relación fue intensa y apasionada, al menos durante el tiempo que duró. Fue una tormenta de emociones, una montaña rusa de momentos felices y otros no tanto. La serie terminó y con ella, la magia que los unía. La presión mediática, las agendas apretadas y las diferentes prioridades terminaron por desgastar la relación. La noticia de su ruptura fue un golpe duro para los fans, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero. Pero como dice el dicho, el show debe continuar. Y aquí es donde aparece el nombre de Hakan. ¿Quién es Hakan y qué tiene que ver con todo esto? Bueno, Hakan Sabancı es el actual novio de Ander Zel. Sí, así es, Hande ahora está felizmente enamorada de este empresario turco. Hakan proviene de una de las familias más influyentes de Turquía, con negocios en diversos sectores, desde la construcción hasta el turismo. Es un hombre de mundo, elegante y con una agenda social muy activa. Y aquí viene el bombazo, algunos rumores apuntan a que Hande y Hakan ya se conocían mucho antes de que ella iniciara su relación con Kerem. De hecho, hay quienes dicen que siempre hubo una atracción entre ellos, pero que las circunstancias no eran las adecuadas. Se dice que se cruzaban en eventos sociales, que intercambiaban miradas y sonrisas, pero que nunca llegaron a concretar nada. Quizás porque Hande estaba enfocada en su carrera, o porque Hakan tenía otros compromisos. ¿Será cierto? ¿Será que Hande siempre tuvo sentimientos por Hakan y que su relación con Kerem fue solo un capricho, un romance pasajero? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero la idea de que siempre hubo algo más allá de la amistad entre Hande y Hakan es muy tentadora.
Algunos incluso se aventuran a decir que Hakan siempre fue el plan B de Ande, el amor latente que esperaba su oportunidad. Otros, más románticos, creen que el destino los unió en el momento justo, cuando ambos estaban listos para una relación seria y comprometida. Ahora pasemos a otra serie que también ha generado mucho revuelo, Yark. Esta serie, un drama judicial lleno de suspense y giros inesperados, nos cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y justiciero, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y rebelde. Los actores principales son Kaan Urgankolu y Pınar Deniz. La serie ha sido un éxito rotundo en Turquía y en varios países de Latinoamérica, gracias a su trama adictiva y a sus personajes complejos y bien desarrollados. Yark es mucho más que un simple drama judicial. Es una serie que nos invita a reflexionar sobre la justicia, la moral y los límites de la ley. Los casos que se presentan en la serie son complejos y llenos de matices, y los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba sus principios. Además, la química entre Kaan y Pınar es innegable. Sus personajes, Ilgaz y Ceylin, son polos opuestos que se atraen irremediablemente. Su relación es compleja, llena de altibajos, pero también de momentos de gran ternura y complicidad. La tensión sexual entre ellos es palpable en cada escena, lo que ha generado una gran expectativa entre los fans. ¿Hay algo más allá de la pantalla entre Kaan y Pınar? Esa es la pregunta que muchos fans se hacen. Ambos han negado repetidamente cualquier romance, pero las miradas que se dedican en las alfombras rojas y en las entrevistas son difíciles de ignorar. La forma en que se toman de la mano, la manera en que se miran a los ojos, todo parece indicar que hay algo más que una simple amistad. Además, hay un dato interesante: ambos son muy amigos fuera del set de grabación. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas y salidas nocturnas. ¿Será que su amistad esconde algo más? El tiempo lo dirá. Algunos fans incluso han creado cuentas de Instagram dedicadas a analizar cada detalle de su relación, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para los seguidores de Yark, que debaten acaloradamente sobre la posibilidad de un romance entre Kaan y Pınar. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Aşk 101. Esta serie juvenil de Netflix, protagonizada por Kubilay Aka, Mert Yazkolu y Alina Boz, nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar que su profesora favorita sea transferida a otra escuela. La serie se ha convertido en un fenómeno entre el público adolescente, gracias a su trama fresca y divertida, y a sus personajes carismáticos. Aşk 101 es una serie fresca y divertida, pero también aborda temas importantes como la amistad, el amor y la aceptación. La serie muestra la vida de un grupo de jóvenes que luchan por encontrar su lugar en el mundo, que cometen errores y que aprenden de ellos. Además, la serie cuenta con un elenco joven y talentoso que ha logrado conectar con el público. La naturalidad de los actores y la forma en que interpretan sus personajes han sido clave para el éxito de la serie. En esta serie, los rumores de romance se centraron en Kubilay Aka y Alina Boz. Sus personajes, Kerem y Eda, tenían una química muy especial en la pantalla, y muchos fans creían que esa química se extendía también fuera del set. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Sin embargo, ambos actores siempre han negado cualquier relación amorosa. De hecho, Alina Boz está actualmente comprometida con el también actor Mithat Kanuser. A pesar de los rumores, Alina siempre ha mantenido su vida personal alejada de los reflectores, y ha preferido enfocarse en su carrera profesional. Pasando a un drama más intenso, tenemos Kukur. Esta serie, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio controlado por una poderosa familia mafiosa. La serie ha sido un éxito rotundo en Turquía, gracias a su trama adictiva, a sus personajes complejos y a sus escenas de acción espectaculares. Kukur es una serie llena de acción, suspense y drama. La serie aborda temas como la lealtad, la familia y la lucha por el poder. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles que ponen a prueba sus principios, y la violencia es una constante en sus vidas. Además, cuenta con un elenco de actores muy talentosos que han logrado dar vida a personajes complejos y memorables. Aras Bulut y Nemli se ha convertido en uno de los actores más populares de Turquía gracias a su interpretación de Yamak, el protagonista de la serie. En Kukur, los rumores de romance se centraron en Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizek Deniz. Sus personajes, Yamak y Sena,
vivieron una historia de amor intensa y trágica que conmovió a los espectadores. La forma en que se amaban, la manera en que se protegían, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional. Sin embargo, al igual que en los casos anteriores, ambos actores siempre han negado cualquier relación amorosa. De hecho, Aras Bulut Nemli está casado con la también actriz Bige Unal. A pesar de los rumores, Aras y Bige han logrado mantener su relación alejada de los reflectores, y se han enfocado en sus respectivas carreras profesionales. Finalmente, no podemos olvidarnos de Muhteşem Yzyl. Esta serie histórica, protagonizada por Halit Ergenç y Mary Muzerli, nos cuenta la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su apasionada relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. La serie ha sido un éxito rotundo en todo el mundo, gracias a su trama intrigante, a sus personajes fascinantes y a su producción impecable. Muhteşem Yzyl es una serie espectacular, llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. La serie fue un éxito rotundo en todo el mundo y catapultó a la fama a sus protagonistas. La serie ha sido transmitida en más de 50 países, y ha sido doblada a varios idiomas. La historia de Suleimán y Hürrem ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. En Muhteşem Yzyl, los rumores de romance se centraron en Halit Ergenç y Mary Muzerli. Su química en la pantalla era innegable, y muchos fans creían que su relación se extendía también fuera del set. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad. Sin embargo, ambos actores siempre han negado cualquier relación amorosa. De hecho, Halit Ergenç está casado con la también actriz Bergüzar Korel. Mary Muzerli, por su parte, ha tenido varias relaciones sentimentales desde que terminó la serie, pero nunca con Halit. A pesar de los rumores, Halit y Bergüzar han logrado mantener su matrimonio fuerte y estable, y han formado una hermosa familia. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este explosivo programa. Espero que hayan disfrutado tanto como yo destapando todos estos secretos y rumores del mundo de las series turcas. Recuerden que el mundo de las series turcas es un universo fascinante, lleno de intrigas, romances y dramas. Y que los actores, al igual que los personajes que interpretan, son seres humanos con emociones y sentimientos. Recapitulando, hemos hablado de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de la posibilidad de que Hande siempre haya amado a Hakan. También hemos analizado la química entre los protagonistas de Yark, Aşk 101, Kukur, y Muhteşem Yzyl. Recuerden que estos son solo rumores y especulaciones. La verdad, solo la saben los protagonistas. Pero qué divertido es imaginar y teorizar sobre lo que pasa detrás de cámaras. Y recuerden que al final del día, lo más importante es disfrutar de las series que nos gustan y apoyar a los actores que admiramos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que hay algo más que amistad entre los protagonistas de estas series? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? ¿Qué otros rumores han escuchado sobre los actores turcos? Cuéntenos todo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de drama, romance y suspense. Hasta la próxima.